Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, chicos, bienvenidos a video de este segundo video de esta semana. Esta semana, como ya lo habíamos dicho, vamos a empezar nosotros a dar un repaso general de todos los temas que hemos visto y vamos a ver los días viernes algunas aplicaciones que van a tener estos temas que hemos visto. Vamos a ver experimentos que ustedes van a poder realizar en su casa con las cosas que ustedes tienen en su casa, para que vean que no todo es tan aburrido como lo pensamos. El día de hoy nosotros vamos a hablar de los cambios de estados de equilibrio. ¿Qué van a ser los estados de equilibrio? Son los estados de la materia. Nosotros sabemos que la materia en sí va a tener solamente tres estados, que es el sólido, como lo vemos. El estado sólido es el estado donde nosotros tenemos a todas las partículas juntitas, juntitas, juntitas. Por eso está duro, porque tienen, como ya lo veíamos en la clase pasada, no tiene tanta porosidad. Entonces, las partículas están tan pegadas, tan contraídas, tan unidas entre sí, que forman un estado sólido. De ahí, cuando las partículas empiezan así como a decir, empujarse y darse espacio, es cuando nosotros ya tenemos un estado líquido. Y ya cuando las partículas de plano se disipan, ya se pusieron por todos lados, es cuando nosotros vamos a tener un estado de gas. También tenemos otro estado que no es totalmente reconocido como estado de la materia, que va a ser el estado de plasma. Es cuando una materia no es ni líquida ni es gaseosa, está en un estado intermedio de transición. ¿Cuáles van a ser los cambios de estado? Nosotros vamos a tener diferentes cambios de estado. Primero, vamos a tener la fusión. ¿Qué va a ser la fusión? La fusión es el paso de un sólido a un estado líquido por medio del calor. Un ejemplo de fusión, el más común que tenemos, cuando se derrite el hielo. Tenemos el agua sólida, en estado sólido, tenemos un hielo. ¿Y qué va a pasar cuando se empieza a subir la temperatura? Pues se nos va derritiendo y se va a volver líquido. Vamos a tener también la solidificación, que es cuando un líquido lo paso a sólido. Entonces, este paso de líquido a sólido, pues tenemos ahora el caso contrario. Cuando el agua líquida, ¿qué pasa cuando la congelamos? Pues hacemos hielo. Pasamos de agua líquida a tener un sólido que es un hielo. Vámonos con la vaporización y ebullición. Estos van a ser procesos físicos en que un líquido pasa a estado gaseoso. Igual, cuando calientan sus mamás el agua para hacerles un té o para hacerles un café, ¿qué pasa? Si se han fijado, primero que empieza a pasar. Primero empieza a haber burbujitas, burbujitas. Si se dan cuenta, un día que estén ahí chismeando con su mamá, o que vaya su mamá a hacer sopa, o que vaya a calentar algo, pídanle que les dé permiso de ver. Y alrededor de la olla se van a empezar a hacer muchas burbujitas. Cuando estas burbujitas se empiezan a desarrollar, es cuando entra el agua en un estado, o el líquido que tengamos, no precisamente tiene que ser agua forzosamente, entra en estado de ebullición. Después de que entra en ebullición, van a empezar a ver que sale vapor, que empieza a salir así como onditas, como se ve el agua, es el agua vaporizada. Entonces, después de que llegamos ya a un estado de ebullición, ya va a empezar a haber una evaporación de nuestro líquido. Ahora vamos a pasar a la condensación.
Este es cuando la materia pasa de forma de gas a forma líquida. ¿Cómo lo podemos hacer? El ejemplo más común es la formación de las nubes. La lluvia cae al piso, sale el sol, se empieza a evaporar, sube a las nubes y nuevamente en las nubes se vuelve a condensar y se vuelve a formar agua que va a volver a caer como lluvia. Yo espero que el día viernes podamos hacer algún experimento donde ustedes puedan ver lo que más precisa la condensación. También vamos a tener la sublimación. La sublimación va a ser un proceso que consiste en el cambio de estado de materia sólida a estado gaseoso, pero esta sublimación, el sólido, por ejemplo, en el agua nosotros sabemos que pasa de un hielo a un líquido a un gas. No, aquí va a pasar inmediatamente de un sólido a un gas. No va a pasar por ese estado intermedio líquido. También vamos a tener la desionización, que es el cambio de un plasma a un gas. Y en su estado inverso, la ionización, que va a ser el cambio de un gas a plasma. Por último, vamos a tener la cristalización, que va a ser el estado de un líquido o disolución a cristales sólidos. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Si alguna de sus mamás alguna vez ha hecho caramelo con azúcar, si nosotros ponemos en un sartén azúcar de la normal, la que le ponen a su café, a su té, a su leche para endulzar. Entonces, esa la calentamos en el sartén. Cuando nosotros la empezamos a calentar, pasamos de un estado sólido a un estado líquido. Es decir, que estamos pasando a un estado primero de fusión. Y luego, cuando ya está líquida esa azúcar, la dejamos reposar. Y al momento de enfriarse, se va a formar un cristal. Aquí ya estaríamos pasando al proceso de cristalización. Los estados de equilibrio. ¿Qué va a ser un estado de equilibrio? Si nosotros, como lo muestra la primera imagen, tenemos un cuerpo muy caliente y un cuerpo muy frío, ¿qué va a pasar? Va a empezar el cuerpo más caliente a ceder calor al cuerpo más frío. Entonces va a llegar un punto en donde las dos temperaturas se van a igualar. Por ejemplo, a veces en primeros auxilios o cuando una persona sufre de frío o sufre de algún tipo de hipotermia o cuando están en climas muy fríos, ¿qué es lo que recomiendan? Juntarse la gente. ¿Por qué? Porque al momento de juntarse, el calor corporal se va a pasar de una persona a otra y se va a mediar, se va a estabilizar. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios. Si yo tengo, por ejemplo, un vaso que tiene medio litro, bueno, un bote de litro, porque en un vaso no me va a caer medio litro de agua que está a 15 grados centígrados. Y yo le meto medio litro de agua que está a 20 grados centígrados, ¿qué va a hacer? Van a llegar a un punto medio, donde los dos tengan la misma temperatura. Entonces, el agua que está a 20 grados centígrados le va a proporcionar el calor suficiente, la temperatura suficiente al agua que está a 15 grados centígrados para que las dos alcancen su misma temperatura. En este caso, ¿cuál sería teóricamente esa temperatura? 17.5, que es la temperatura intermedia entre 20 y 15 grados. Entonces, esto sería el estado de equilibrio, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se juntan y tratan los dos a llegar a la misma temperatura. Uno va a ceder temperatura y el otro la va a recibir. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a comenzar con nuestros ejemplos. Ejemplo número 1. Nos dice, tenemos un vaso con aceite de oliva a 25 grados centígrados. Aquí tenemos nuestro vaso medio feo que tiene aceite de oliva a 25 grados centígrados. Luego nos dice que tenemos otro vaso que tiene un aceite distinto, que es un aceite vegetal, que tiene una temperatura de 25 grados centígrados. En un recipiente más grande se van a vertir el contenido de ambos vasos. Este recipiente nos dice que es un
recipiente aislante. ¿Qué quiere decir que sea aislante? Que no va a dejar que mi calor se propague, va a conservar ese calor. Entonces, dice que aquí yo voy a poner mi aceite vegetal y mi aceite de oliva. Me pregunta mi problema, ¿qué pasará con la temperatura de esta mezcla? ¿Qué es lo que piensan ustedes que vaya a pasar? Ambos están a 25 grados centígrados. Entonces, si yo los combino aquí, ¿cuál va a ser la temperatura de mi mezcla? Va a ser de 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque estas temperaturas son iguales. Y nosotros vimos que para hallar un equilibrio térmico, una temperatura va a buscar compensar a otra. Pero aquí, como nosotros tenemos dos temperaturas iguales, pues ninguna temperatura tiene que cambiar. Simplemente van a seguir conservando su calor. Ahora nos dice que sobre una mesa de madera, vamos a suponer que aquí está mi mesa, recordemos que la madera también es un aislante. Se tiene un cubo de acero y un cilindro de plástico. Vamos a ponerle que aquí está mi cubo. Y se tiene un cilindro de plástico. Aquí está mi cilindro. En un termómetro vamos a leer nosotros que tiene una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. ¿A qué temperatura creen que esté la mesa de madera, el cubo y el cilindro? ¿Qué temperatura ustedes creen que vayan a tener? ¿O cómo lo podemos determinar? Pues si nosotros vimos que los recipientes van a tratar de tener la temperatura, en este caso, lo que nos va a ceder o nos va a quitar temperatura, ¿cuál nos va a regir? Esta temperatura. Entonces, si hay una temperatura en toda la casa, en todo alrededor, de 13 grados centígrados, ¿qué va a pasar con estos? A pesar de que este sea plástico y de que este sea acero, los dos van a tratar de tomar esta temperatura, al igual que mi mesa de madera. Eso es lo que va a ser el equilibrio térmico, que cada uno va a cumplir con esta temperatura. Siguiente ejemplo nos dice que si las sustancias 1 y 2, cualquier tipo de sustancias, se encuentran en un equilibrio térmico con una tercera. ¿Cuál será la temperatura de esta tercera sustancia? Es decir, mi temperatura, mi sustancia 1 y mi sustancia 2, las tenemos aquí, son iguales. Y si estas dos entran en conjunto, se juntan con una sustancia 3, ¿qué va a pasar con ellas? Van a tener temperaturas iguales, van a tener temperaturas diferentes. ¿Qué va a pasar con estas tres temperaturas cuando se junten? Van a buscar la manera de volver a equilibrar sus temperaturas. Entonces, sus temperaturas van a ser serán iguales. ¿Por qué? Porque estas dos van a buscar la forma de que éstas se emparejen. Entonces, ya sea que esta le ceda a estos dos o estas dos le cedan a esta temperatura, van a buscar las tres estar en una misma temperatura. Esto va a ser nuestro equilibrio térmico. Y por último nos dice que si estas sustancias 1 y 2 se encuentran con el equilibrio térmico con una tercera sustancia, ¿cuál será la rapidez con la que se desplazarán las partículas de esta sustancia 3? ¿Cómo lo podremos determinar? Pues va a depender. Si estas dos le van a ceder a esta tercera un equilibrio,
va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque estas dos tienen más número de partículas que esta tercera. Entonces, si estas dos van a ceder aquí, ¿qué va a pasar? Que estas tienen más partículas y le van a dar una parte de estas y una parte de estas. Pero si esta fuera más caliente, ¿qué va a pasar? Pues va a ser más lenta, porque esta tiene menos partículas y estas sus partículas le va a tener que ceder a esta y le va a tener que ceder a esta. Así es como se van a estar dando nuestros equilibrios térmicos. Espero que con esta explicación hayan quedado un poco más entendida el tema y con esto daríamos por concluida nuestra clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.